Bueno, un saludo. En esta ocasión vamos a hablar acerca de un libro que es considerado como los clásicos de la literatura ajedrecística, el cual es Los grandes maestros del tablero. Este libro fue escrito por el gran maestro Riccardo Reti aproximadamente en el año 1920, 22-23. Mm, bueno, este libro trata de, digamos, la historia ajedrecística de los grandes maestros del pasado. En él nos indica cómo jugaban mediante, digamos, la demostración de la partida de ajedrez viva. Él nos explicaba cómo jugaban aquellas personas del pasado, los grandes maestros, qué estilo de juego tenían, qué cualidades aportaban. Dentro de ello, pues, Ricardo Reti habla tanto de la apertura, del sistema de apertura que se empleaba en aquella época, como también, digamos, la esencia, la estrategia y también un estilo combinativo. Bueno, eh, les comento, en el pasado, el ajedrez se jugaba, digamos, de una manera muy romántica. ¿Cómo así romántica? O sea, era mucho el sacrificio, unas combinaciones espectaculares, bueno, en fin. Hoy en la actualidad, ya gracias a la evolución a través de los años, el ajedrez ya es un tanto posicional. Ya estos sacrificios todos románticos, jugadas espectaculares que se miraba en el pasado, hoy ya no se ven, ya es muy difícil verlas porque ya el juego se ha sistematizado mucho. Por eso es importante, o sea, los grandes maestros recomiendan que es muy importante mirar, estudiar partidas de los jugadores clásicos para que de esta manera poder comprender cómo es que surgen o de dónde salen las bases, los cimientos en las cuales se llevan, digamos, las partidas en la actualidad. Entonces es importantísimo estudiar a los antecesores. Bueno, eh, bueno, aquí entonces en primer lugar vamos a hablar acerca vamos a remitirnos al pasado, vamos a hablar acerca de la apertura más romántica que existe en el ajedrez, que es el gambito de rey. ¿Qué es un gambito? Un gambito es un sacrificio que se hace de material a cambio de tener ventaja posicional y dominio en las casillas centrales. Recordemos que en el ajedrez, y sobre todo uno de las principales teorías del ajedrez, y sobre todo en la apertura, es que hay que tener dominio de estas casillas centrales. O sea, lograr el dominio de estas casillas centrales es importantísimo en el ajedrez. Por obvias razones, aquí, digamos, una determinada pieza va a tener mayor control, va a ejercer mayor efectividad y mayor presión en el tablero que en cualquier parte, digamos, que en estas casillas de acá o acá a las laterales. Este es denominado el pequeño centro y este, digamos, es el gran centro, comprendido por estas casillas. Bueno, entonces vamos a ver en qué consiste la apertura gambito de rey. Bueno, ¿qué es? Bueno, eh, ¿qué es un gambito? Bueno, un gambito, como ya lo mencioné anteriormente, es el sacrificio, la entrega de material a cambio de ventaja. Entonces, bueno, la partida del gambito de rey arranca con E4, ¿no? Peón de rey. Las negras responden con E5, que es, digamos, una apertura asimétrica. Bueno, aquí viene, digamos, el regalo, entre comillas. F4. Esta jugada F4 aquí es donde estamos regalando el peón. Perdón, ofreciendo el gambito. F4. Y bueno, ¿cuáles son los objetivos de este gambito? El primer objetivo es que al darse el cambio, o sea, si el negro tomaría aquí este peón, el blanco tendría el dominio de toda esta columna, la columna F. Y también le daría la posibilidad de expandir el peón de dama a D5. Al no existir este peón, pues ya tendría gran preponderancia en el centro y cumpliría eso de los objetivos, ¿no? Que hablábamos anteriormente de tener el dominio de las casillas centrales. Bueno, entonces vamos a ver, bueno, en el pasado
se jugaba, o sea, casi todos los gambitos que se ofrecían eran aceptados. ¿Por qué? Porque era muy importante, más digamos que la parte posicional. Era antes muy importante, digamos, ganar material y dar mate al ruido. O sea, el material era importantísimo. Hoy por hoy el material sí es importante, pero más que ganar material, la importancia es mantener, digamos, una posición, la parte posicional de las piezas, la parte estratégica de estas piezas en el tablero es lo más importante en la actualidad, y eso lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos a Steinitz, quien fue pues el fundador del ajedrez moderno, de la parte posicional. Bueno, vamos a ver qué pasa. E por F4. Entonces, aquí ya el negro ha aceptado el gambito. Entonces nos damos cuenta que ya existe la libertad de este peón de poder dominar esta casilla central. ¿Listo? Entonces jugamos caballo F3, es la siguiente jugada. No podemos hacer directamente D4, porque al hacer directamente la jugada D4, que es el dominio de las casillas centrales, viene la molesta jugada dama H4, jaque, lo cual pues es bastante incómodo para las blancas porque desarticula el esquema táctico, el esquema de juego que tenían planteadas en un principio. Ya un rey con jaque en el inicio de la apertura es bastante incómodo y hasta podría ser decisivo, para una ventaja decisiva para las piezas rivales, para el bando rival. Bueno, entonces como habíamos dicho, hay que jugar caballo F3 y bueno, esa es, digamos, la variante cuando se captura, ¿no? O sea, antes de hacer D4 hay que jugar caballo F3. Otra de las alternativas, digamos, para el negro, no está obligado, digamos, a capturar el peón. O sea, una vez el blanco hace la jugada F4, el negro no está, digamos, en la obligación de tomar este peón, sino él puede jugar directamente una jugada como alfil B5, alfil C5, perdón, manteniendo aquí el centro. Y pues si el blanco toma F por E5, pues también viene la molesta jugada dama H4, la cual, como ya vimos, es bastante molesta. ¿Sí? Entonces, después de esta jugada, después de la jugada F4, con la variante de E por F4, caballo F3, aquí, digamos, anteriormente era importantísimo, ¿no? Como les digo, era muy importante conservar, digamos, la ventaja material. Era muy importante conservar la ventaja material. Entonces, no existían en ese tiempo, digamos, jugadas que dieran un contragolpe en el centro, sino se preocupaban por proteger este peón con la jugada G5, que es, digamos, un recurso defensivo porque protege el peón y de paso pues bloquearía la acción de este alfil. Pero digamos, ese es el estilo de antes, de conservar el material. Hoy por hoy esto ya no es importante, no es tan importante como lo era en ese tiempo. Ya el ajedrez ha evolucionado y este tipo de ideas pues ya no se manejan. Ya un jugador moderno no trata de defender este peón, sino de dar un golpe contundente aquí en el centro. Entonces, por ello, ante la jugada F4, el gran maestro Falkvirk se inventó, digamos, una jugada, o descubrió más bien una jugada que es la refutación del gambito de rey, que es la jugada de E5. Esa jugada le da un golpe contundente al centro y todas las esperanzas que tenía el blanco, todas las ventajas de dominar el centro, de tener, digamos, esta diagonal abierta, se desvanecen con esta contundente jugada de D5. Vamos a ver, entonces la continuación es E por D5 y viene la jugada E4, que es la jugada clave. ¿Qué pasa si cuando hace D5 el negro toma F por E5?
pues es una jugada muy mala porque le da también la posibilidad de hacer dama h4, que es muy molesta. Entonces, pues aparentemente la mejor respuesta que puede hacer el blanco es e por d5. Y el gambito Falkbeer, la jugada clave del gambito Falkbeer, bueno, para no perdernos, vamos a hacer el recuento nuevamente. ¿Cómo es el gambito Falkbeer? E4, E5, F4, y aquí viene el golpe, D5, E por D5, ya vimos que F por E5 era mala, y viene E4. Este es el contragambito Falkbeer. Aquí este peón de E4 ejerce una presión muy molesta en el bando blanco. Porque esta columna ya no está abierta, o sea, ya ese objetivo se ha perdido, ya no está, digamos, para abrirse, porque el peón ha avanzado, y tampoco, digamos, existe la libre expansión de ya no puede hacer D4, porque en ese caso pues se tomaría el paso y ese centro ya no tendría la fuerza, no existiría, es más. Y también es muy molesta porque bloquea la natural jugada de caballo, del caballo a F3. Entonces esta es una jugada bastante interesante, la cual hace ya una refutación completa al gambito de rey de esa época, y de esta manera y el ajedrez así, con este tipo de jugadas, empieza a evolucionar. Bueno, eso es todo por ahora. En esta ocasión pues la idea es indicar este sistema de apertura. Más adelante miraremos esquemas o una partida que expresa Riccardo Reti, en el cual se pueda ver el empleo de este esquema de apertura. Muchas gracias.